Bonjour mes amis, comment ça va? Aujourd'hui nous allons parler du pronom I. El día de hoy vamos a hablar del pronombre I. Como dice bien aquí, dice le pronom I remplace un lieu introduit par la préposition à et les autres prépositions qui indiquent un lieu, sauf de. I est invariable et ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec le nom qu'il remplace. Traducido, el pronombre I reemplaza un lugar introducido por la preposición a y otras preposiciones que indican un lugar, con excepción de de. Y es invariable, no se le va a agregar ni E para femenino ni S para plural con el sustantivo que esté reemplazando. Hay varias maneras en que podemos reemplazar un sustantivo por el pronombre I. ¿Cómo vamos a saber y cuándo será? Bueno, uno es cuando tenemos las preposiciones a, o, a la, a el apóstrofe u o. Segundo, cuando son preposiciones en realidad en general, como por ejemplo las más comunes en, dans, chez, devant, derrière, sur, sous, etc. Y con algunos verbos que se construyen con la preposición a, algunos verbos que solamente se utilizan con la preposición a. Y algo más, con las personas no podemos utilizar el pronombre I, se utilizan los pronombres tónicos. Por ejemplo, je pense à Marie, que es yo pienso en María, vamos a decir je pense à elle, yo pienso en ella. ¿Sí? No se puede decir j'y pense, no es yo pienso en eso, sino es yo pienso en ella. ¿Sí? Entonces je pense à elle. Personas con los pronombres tónicos. Veamos ahora ejemplos con las tres maneras de las que estuvimos aquí hablando arribita. La primera, con las preposiciones a, o, a la, a el apóstrofe e o. Par exemple, tu vas à Monaco, tú vas a Mónaco, tu vas a Mónaco, oui j'y vais. El pronombre I generalmente se utiliza para sustituir lugares. Entonces, Mónaco es un país, un principado, se le va a sustituir por el I. Ya no vamos a escribir ni la preposición ni el sustantivo, sino que vamos a reemplazarlo por I. Oui j'y vais. O non je n'y vais pas. No, yo no voy. Sí, yo voy ahí a Mónaco o no, yo no voy. Entonces ya para no volver a decir a Mónaco, ponemos el pronombre I. En el español no existe algo parecido. En español diríamos, ¿tú vas a Mónaco? Sí, voy a ir ahí. Entonces ese ahí, para no decir Mónaco, sería el I. Yo voy a ir ahí, a ese lugar. En otro ejemplo, il va a la pharmacie. Él va a la farmacia. Entonces tenemos a la pharmacie. Vamos a sustituir tanto la preposición como la farmacia por el pronombre I. Oui, il y va. Sí, él va ahí. Si el I sería como que el ahí. Él va ahí a ese lugar que es la farmacia en este caso. Oui, il y va. Se pone el I antes del verbo. Non, il n'y va pas. No, él no va ahí. No va a la farmacia. Il n'y va pas. ¿Sí? Se pone antes del verbo ni. Il y va, non, il n'y va pas. Para la segunda manera es con las preposiciones en general, como habíamos dicho, el en, dans, chez, devant, derrière, sur et sous, etc. ¿Sí? Par exemple, vous habitez en France, seguimos hablando de lugares. ¿Usted vive en Francia? Sí, yo vivo ahí, en Francia. O no, yo no vivo ahí. ¿Vous habitez en France? Oui, j'y habite. Oui, j'y habite, antes del verbo. Non, je n'y habite pas. No, yo no vivo ahí. Je n'y habite pas, antes del verbo. Elles sont devant la maison. Ellas están adelante de la casa. Oui, elles y sont. Non, elles n'y sont pas. Si se fijan, devant es una preposición, es adelante. Entonces, estamos hablando de un lugar, adelante de algún lugar, que en este caso es la casa. Entonces vamos a sustituir devant la maison, todo eso, devant la maison, la preposición y lo que le sigue. Entonces, oui, elles y sont, si ellas están ahí, adelante de la casa, o no, elles n'y sont pas, no, ellas no están ahí, adelante de la casa. Justo antes del verbo, oui, elles y sont, non, elles n'y sont pas. Et un autre exemple, l'ordinateur est sur la table, el ordenador o la computadora está sobre la mesa, sobre es la preposición, la table es el lugar, ¿no? A lo mejor no es un lugar físico así de que una farmacia, un banco, pero también es un lugar en donde uno pone o está, sur la table, sobre la mesa. Entonces la computadora está sobre la mesa, sí, está ahí sobre la mesa. Oui, il y est. Non, il n'y est pas. Si el ordenador está ahí, él está ahí, o no, él no está ahí. ¿Ok? Avant le verbe, y avant le verbe. Il y est, non, il n'y est pas.
Et la troisième façon, la tercera manera, c'est quand on utilise des verbes qui se construisent avec la preposición a. Son verbos que se construyen o que se utilizan forzosamente con la preposición a. Por ejemplo, jouer, casi siempre cuando estamos hablando de jugar a algo, se dice jouer a, jugar a algo. Tu joues à la pétanque. La pétanque es un juego francés, de origen italiano-francés. Entonces, ¿tú juegas a eso, a la pétanque? Oui, j'y joue. Sí, yo juego a eso. Non, je n'y joue pas. No, yo no juego a eso. Entonces, si se fijan, lo que viene después en la preposición y después de la preposición es lo que se va a reemplazar. Entonces, à la pétanque se va a reemplazar por i y se va a poner antes del verbo. Oui, j'y joue. Lo mismo, à la pétanque se va a sustituir por i y se pone antes del verbo aunque sea negación. Non, je n'y joue pas. En otro ejemplo, vous pensez à vos problèmes. Usted piensa en sus problemas. Pensar en francés es penser à, pensar en algo. No en alguien, en algo. ¿Sí? Vous pensez à vos problèmes? Oui, j'y pense. Sí, yo pienso en esos, en mis problemas. Oui, j'y pense. O non, je n'y pense pas. No, yo no pienso en mis problemas. A vos problèmes, la preposición más lo que sigue se va a sustituir por el i. A vos problèmes se va a sustituir por i. Oui, j'y pense. Non, je n'y pense pas. Y se va a colocar antes del verbo. Estos ejemplos, si se fijan, fueron en presente con un solo verbo. Entonces, si se fijan o si se acuerdan, cuando es presente de un solo verbo, se va a poner el pronombre justo antes del verbo. Es lo mismo para cualquier tiempo que sea de un solo verbo, por ejemplo, el imparfait o el futur simple. Esos tiempos que son de un solo verbo también aplica igual que este de presente. Tu vas à l'école? Oui, j'y vais. O non, je n'y vais pas. ¿Sí? Está el verbo y lo colocamos antes de. Passé composé cuando hay dos verbos. Esto lo vimos hace poco con los pronombres del COI y los del COD. Exactamente lo mismo. ¿Dónde colocarlos? Es exactamente lo mismo. Y las recomendaciones son las mismas. Uno, identificar el o los verbos. Y segundo, no agregar los pronombres hasta después, ya que sepamos dónde colocarlos. Entonces, tu vas à l'école, un solo verbo, identificar el verbo. Entonces, à l'école lo vamos a sustituir por i y lo vamos a poner antes del verbo. Oui, j'y vais. Non, je n'y vais pas. En passé composé ya son dos verbos y sabemos que es la misma regla, es justo antes del primero. En el passé composé ya hay dos, ¿sí? Entonces hay que identificarlos. Tu es allé à l'école. Tú fuiste a la escuela. Está y allé. Entonces vamos a ponerlo el i justo antes también de los dos verbos. Identificamos los dos verbos y lo ponemos antes de. Oui, j'y suis allé. Si yo fui ahí a la escuela. Non, je n'y suis pas allé. No, yo no fui ahí a la escuela. Pour le futur proche, o si nous avons deux verbes, para el futur proche también tenemos dos verbos, los identificamos. Tu vas aller à l'école. Tu vas, primer verbo, aller, segundo verbo. Pero para el futur proche ya no es antes del primero, sino que es antes del segundo verbo. Entonces, cuando los escribimos, ponemos los dos verbos, oui, je vais aller. Y el i, que sustituye à l'école, lo vamos a poner antes del segundo, quedando je vais y aller. O je ne vais pas y aller. Justo antes el segundo verbo es aller, entonces lo colocamos justo antes el i del segundo verbo. Oui, je vais y aller. Non, je ne vais pas y aller. El presente con dos verbos, le présent avec deux verbes, c'est la même chose, es lo mismo. Tu veux aller à l'école, tú quieres, premier verbe, aller, segundo verbo. Tú quieres ir a la escuela. Tu veux aller. Entonces, igual, antes del segundo verbo, en vez de antes del primero, antes del segundo. Oui, je veux aller. Tenemos los dos verbos. O non, je ne veux pas aller. Tenemos los dos verbos. El aller va a ser el verbo en el que se va a poner antes. Entonces sería, oui, je vais y aller. Non, je ne vais pas y aller. ¿D'accord? Y también, por último, cuando vimos el imperativo, habíamos dicho que el imperativo, lo hemos dicho ya muchas veces, el imperativo se conforma de un solo verbo. Entonces, si uno le pide permiso a alguien o le dice a alguien, je peux aller à l'école, ¿puedo ir a la escuela? Hay dos verbos, pero el verbo principal es ir. Entonces nos van a decir, sí, ve ahí, ve a la escuela, o no, no vayas ahí, a la escuela. Cuando es afirmativo, se va a poner después del verbo. Vamos a contestar con un solo verbo, ve ahí. Entonces, oui, vas-y, ve ahí, vas-y.
Y cuando es negativo, también es un solo verbo, pero se va a colocar antes en vez de después, se va a colocar antes del verbo. Non n'y va pas. Non n'y va pas. Je peux aller à l'école? Non, n'y va pas. Et avec ça, on finit cette leçon. Con eso terminamos esta lección. Les agradecería muchísimo que le pusieran un like a este video, que se suscriban a mi canal Francés con Felipe y que comenten si siguen teniendo problemas con este pronombre. Merci mes amis et à la prochaine vidéo. Au revoir.